El 70% de las tareas que usted realiza hoy en su empleo podrían automatizarse gracias a la inteligencia artificial en los próximos meses o años. Profesiones tradicionales como la abogacía, la contaduría pública y el periodismo enfrentan una transformación profunda que ya está ocurriendo. No se trata de pánico ni de desempleo masivo, sino de un cambio inevitable que abre puertas enormes para quienes se preparan con inteligencia. Permítame contarle una historia real que refleja exactamente lo que está sucediendo en miles de oficinas alrededor del mundo. Imagínese a Carlos. Es un abogado de 34 años que trabaja en un estudio jurídico mediano. Todas las mañanas llegaba temprano, encendía su computadora y se enfrentaba a una pila interminable de contratos, demandas y documentos legales. Pasaba horas enteras revisando cláusulas repetitivas, buscando antecedentes en bases de datos enormes y redactando borradores que luego corregía manualmente. A veces se quedaba hasta las 10 de la noche, con los ojos cansados y la espalda adolorida, solo para entregar un informe que su cliente necesitaba con urgencia. Carlos sentía que su título en Derecho lo había preparado para grandes batallas legales, pero en la práctica pasaba la mayor parte del tiempo en tareas mecánicas que lo agotaban. Un día, el socio principal del estudio decidió implementar una herramienta nueva impulsada por la inteligencia artificial. Carlos, escéptico al principio, pensó que sería solo otra aplicación complicada que le robaría tiempo. Durante la reunión de equipo, su jefe explicó con entusiasmo cómo esta tecnología podría cambiar todo. Carlos murmuró para sí mismo: esto no durará, yo soy el experto aquí. Pero cuando la probó por primera vez quedó impactado. La IA analizó en cuestión de minutos un contrato de 50 páginas que a él le tomaba casi un día completo. Detectó inconsistencias ocultas que podrían haber generado problemas futuros. Sugirió modificaciones basadas en miles de casos similares y generó un borrador impecable, listo para la revisión humana. De repente, Carlos no perdía tiempo en lo rutinario. Ahora dedicaba sus energías a negociar con las partes, entender las necesidades reales de sus clientes y preparar estrategias creativas que ninguna máquina podía imaginar. En menos de 3 meses, Carlos recibió un ascenso y un aumento significativo porque su productividad se multiplicó. Podría atender a más clientes sin sacrificar calidad y lo mejor es que regresaba a casa a una hora razonable para disfrutar de su familia. Sin embargo, no todas las historias terminan con un final tan positivo. Algunos colegas de Carlos, aquellos que se resistieron a aprender de la nueva herramienta, vieron cómo sus responsabilidades diarias se evaporaran poco a poco. Tareas que antes justificaban su sueldo completo, ahora les resolvía la inteligencia artificial en segundos. Uno de ellos incluso comentó en una pausa de café: siento que mi carrera se está evaporando. Esto es la realidad que enfrentan hoy muchos profesionales con títulos universitarios. O evolucionan junto con la inteligencia artificial o corren el riesgo de quedarse atrás. Esa misma dinámica se repite en otros campos. Piense en una contadora como María, una profesional de 32 años con título de contaduría pública. María pasaba semanas preparando balances financieros, declarando impuestos y revisando reportes para pequeñas y medianas empresas. Sus días eran una sucesión de cálculos manuales, cruces de datos y correcciones de errores humanos. A menudo llevaba trabajo a casa los fines de semana para cumplir plazos. Cuando su empresa introdujo una plataforma de inteligencia artificial para finanzas, María decidió probarla con curiosidad. En solo una tarde, la herramienta procesó 6 meses de transacciones, generó un balance completo y detectó un posible ahorro fiscal que nadie había notado antes. María no solo ahorró tiempo, ahora podía sentarse con los dueños de las empresas y ofrecerles consejos estratégicos sobre cómo crecer financieramente. Su rol pasó de ser una calculadora humana a una asesora clave. Los clientes la buscaban más que nunca porque valoraban su interpretación humana de los números fríos. O considera a un periodista como Pedro, graduado en comunicación social y con 10 años de experiencia en el mundo digital. Pedro invertía horas investigando datos para una nota simple, verificando fuentes múltiples y redactando el primer borrador. Las fechas límite lo presionaban constantemente. Con la llegada de la inteligencia artificial para generación de contenido, Pedro descubrió que podía obtener resúmenes instantáneos de informes oficiales y borradores iniciales de noticias basadas en hechos actualizados. Esto le permitió dedicar su tiempo a lo esencial: salir a la calle, entrevistar testigos con empatía, analizar el contexto social profundo y escribir historias que realmente conmueven al público. Pedro no perdió su empleo, al contrario, sus artículos se volvieron más impactantes y su reputación creció. Hoy dirige un equipo pequeño y enseña a los nuevos cómo usar estas herramientas sin perder el alma del periodismo. Estas transformaciones no son ciencia ficción,
están ocurriendo en este preciso instante en empresas de todo tamaño, desde startups hasta corporaciones grandes, y lo mejor es que usted puede estar preparado para ellas si actúa con decisión. Hola, soy Laura, y como narradora con un nivel tecnológico intermedio, he seguido de cerca estos avances durante los últimos años. Sé perfectamente el temor que siente alguien que ha invertido tiempo y esfuerzo en obtener un título universitario y ahora se pregunta si su profesión tiene futuro. Yo misma he sentido esa incertidumbre cuando empecé a leer sobre los avances en la inteligencia artificial y me preocupaba de que mi trabajo en comunicación pudiera cambiar drásticamente. Pero también he descubierto que la inteligencia artificial no destruye carreras, sino que las reinventa para hacerlas más humanas y satisfactorias. Mi objetivo hoy es explicarle de manera clara, sin jerga complicada y con ejemplos cotidianos, cómo funcionan estos cambios y sobre todo, cómo usted puede adaptarse para no solo conservar su empleo, sino prosperar en el nuevo panorama laboral. Juntos vamos a convertir ese miedo en confianza. Primero, entendamos de manera sencilla qué es esta inteligencia artificial que tanto se menciona. Imagine que es como una asistente superdotada que ha leído millones de libros, analizado miles de casos y ha aprendido patrones de comportamiento humano. No es una máquina mágica ni un robot con voluntad propia. Se trata de sistemas que aprenden de cantidades enormes de información acumulada durante años. Estos sistemas reconocen patrones, predicen resultados y realizan tareas repetitivas con una velocidad y precisión que superan con creces al ser humano promedio. Piense en cómo una calculadora revolucionó las matemáticas hace décadas. Nadie perdió su trabajo de contador por eso. Simplemente dejaron de hacer sumas manuales y se enfocaron en análisis más profundos. Lo mismo pasa ahora, pero a escala mayor. Recuerde siempre que la inteligencia artificial carece de creatividad genuina, de empatía real y de juicio moral. Por eso la clave está en combinar lo mejor de ambos mundos, la velocidad de la máquina y la sabiduría humana. Pasemos ahora a la contaduría pública, otro título universitario que se transforma radicalmente y ofrece nuevas oportunidades. Antes los contadores dedicaban días enteros a verificar números, calcular impuestos complejos y preparar reportes financieros detallados. La inteligencia artificial hace todo esto en minutos, analiza balances completos, detecta anomalías que podrían indicar fraude o errores, genera proyecciones futuras basadas en datos históricos y hasta recomienda estrategias de optimización fiscal legales. Imagínese recibir un informe automático que le avisa de posibles ahorros antes de que usted siquiera lo solicite, o que predice problemas de liquidez con meses de anticipación. Pero nuevamente, la máquina no reemplaza al contador. Usted seguirá siendo indispensable para interpretar estos resultados en contexto, asesorar a empresarios sobre decisiones estratégicas que involucran el riesgo humano y garantizar que todo cumpla con las normas éticas y legales vigentes. La contaduría no muere, evoluciona hacia un rol más consultivo, donde su experiencia personal marca la diferencia entre un buen reporte y una decisión empresarial exitosa. ¿Qué sucede con el periodismo y la comunicación social? Aquí el cambio es igual de profundo y emocionante. Un periodista tradicional pasaba horas buscando información en archivos, verificando fuentes múltiples y redactando notas bajo presión. Hoy la inteligencia artificial resume artículos de cientos de páginas, genera borradores de noticias basadas en datos actualizados al instante y hasta traduce contenido de otros idiomas en segundos con alta precisión. Esto permite al reportero enfocarse en lo que la tecnología no puede hacer: salir al campo, entrevistar personas con sensibilidad y respeto, analizar el contexto social profundo y contar historias que conecten emocionalmente con el lector. El periodismo no desaparece, se vuelve más humano y profundo, liberado de las tareas repetitivas que antes consumían energía creativa. Pedro, el ejemplo que mencioné antes, ahora produce reportajes de investigación que ganan premios porque tiene tiempo para lo esencial. Ahora que conocemos cómo afectan estos cambios a profesiones específicas, la pregunta clave es: ¿cómo adaptarse sin perder el empleo ni sentirse abrumado? La respuesta es más sencilla de lo que parece y está al alcance de cualquiera, incluso si su nivel tecnológico es básico o nulo. El primer paso consiste en aprender a colaborar con la inteligencia artificial en lugar de competir contra ella. Esto significa dominar el arte de dar instrucciones claras y precisas. Recuerde que es fundamental fortalecer las habilidades que ninguna máquina puede replicar: la empatía genuina, el pensamiento crítico ante situaciones ambiguas, la creatividad original y la capacidad de liderazgo en equipos. Invierta tiempo en cursos cortos sobre estas competencias blandas. Muchas universidades y plataformas accesibles ofrecen talleres gratuitos o de bajo costo que duran solo unas semanas y se adaptan a horarios laborales. Otro consejo práctico es: manténgase actualizado con las herramientas nuevas que aparecen constantemente.
Dedique 15 minutos al día a probar una aplicación diferente y verá cómo gana confianza rápidamente. No se trata de volverse un genio tecnológico de la noche a la mañana, sino de incorporar pequeños hábitos que marcan una gran diferencia. Otro aspecto importante es la educación continua. Los títulos universitarios siguen siendo valiosos como base sólida, pero ahora deben complementarse con certificaciones cortas en herramientas digitales y en habilidades del futuro. No se trata de volver a estudiar durante años, bastan programas en líneas de unas semanas que usted puede completar desde casa, a su propio ritmo y sin interferir con su trabajo actual. Muchas instituciones reconocidas ofrecen opciones gratuitas o accesibles enfocadas precisamente en la adaptación laboral con inteligencia artificial. En resumen, estas profesiones no mueren de verdad, se reinventan de forma inteligente, como la abogacía se vuelve más estratégica y menos burocrática, la contaduría más consultiva y predictiva, el periodismo más profundo y humano y el diseño gráfico más eficiente y creativo. La inteligencia artificial se encarga de lo repetitivo y tedioso para que usted brille en lo que realmente importa: el contacto humano, la innovación y las decisiones éticas. La clave está en la adaptación inteligente, en la curiosidad constante y en la disposición a aprender algo nuevo cada día sin miedo. Antes de terminar, quiero dejarle un mensaje de tranquilidad absoluta. Usted no está solo en esto. Hay recursos, comunidades en línea y expertos dispuestos a guiarlo paso a paso del camino. Si siente que su profesión está en riesgo, comience hoy mismo con un pequeño cambio. Pruebe una herramienta gratuita recomendada en este video, lea un artículo corto sobre el tema o converse con un colega que ya esté usando estas tecnologías con éxito. Si este video le ha resultado útil y quiere seguir recibiendo consejos prácticos, claros y actualizados sobre cómo navegar en el mundo laboral del futuro con confianza, le invito a suscribirse al canal activando la campanita. De esa forma no se perderá ningún contenido nuevo que pueda ayudarlo directamente. Además, me encantaría saber su opinión personal. Comente abajo cuál de estas profesiones le genera más preocupación o si hay alguna otra carrera universitaria que le interese que analicemos en detalle en futuros videos. Nos vemos en el próximo video.